Bienvenidos a esta nueva clase magistral de la asignatura de Técnicas de Investigación Social. Tenemos la suerte hoy de tener con nosotros a Miguel Ibabe, que es director general de la empresa Intelligence Compass, que se dedica fundamentalmente al geomarketing, tanto comercial como político. Y queremos hacerle una entrevista porque recientemente ha salido un informe sobre redes sociales y políticos. Y yo quiero que me explicaras un poco, porque además he podido comprobar que ha tenido acogida en varios medios de comunicación, ¿no? E incluso has tenido la oportunidad de hacer entrevistas explicando este informe, así como dar varias conferencias en algunos centros importantes sobre este asunto. Entonces, si nos puedes explicar en qué consiste este informe. Buenos días, gracias ante todo por invitarme a esta sesión. Ante todo, las redes sociales actualmente son un fenómeno social, es un fenómeno de masas, ¿no? La presencia de la gente en Twitter, en Facebook, en Twenty, en LinkedIn y en alguna otra red social está a la orden del día. Queríamos ver nosotros la relación que había entre los políticos y los ciudadanos dentro de una red social, cómo interactúan. Si existe una bidireccionalidad en la comunicación, es decir, cuando hablamos de comunicación 2.0 o política 2.0, nos estamos refiriendo a que hay una bidireccionalidad y que el canal por el que se interactúa, por decirlo de alguna manera, es Internet, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta el fenómeno social que es las redes sociales, teniendo en cuenta la importancia que tiene en estos momentos, previo a elecciones, la política, hicimos una investigación cuantitativa con 1.500 personas, entre políticos y ciudadanos, para ver cómo interactuaban y qué relación tenían entre unos y otros. Me imagino que la técnica que utilizaríais sería un cuestionario que pasasteis tanto a los políticos como a los internautas. Se empleó un cuestionario, se hizo una encuesta con un cuestionario base en Internet, en las propias redes sociales, y se cogió un universo de 1.500 personas, 700, más o menos la mitad políticos que estaban en redes sociales y la otra mitad ciudadanos normales que estaban en redes sociales. Con lo cual ahí teníamos una muestra bastante grande de cuál era la situación de la relación entre un político y un ciudadano, si había bidireccionalidad, si había interacción, si había relación dentro de la propia red social, ¿no? Las encuestas fueron realizadas exclusivamente en las redes sociales, a la gente que está en las redes sociales. Hay un tema importante dentro de las técnicas cuantitativas que a lo largo del temario se irá viendo y iréis viendo, que es que la muestra sobre la cual se va a actuar, en este caso, el número de personas, que me has dicho que son 1.500 las que participaron, si es o no es representativa de la población y por tanto, en cuanto que es representativa se pueden sacar unas conclusiones, pero si no es representativa no se pueden sacar unas conclusiones. Es una de las pegas que tienen las técnicas cuantitativas, que a veces ese muestreo hay que hacerlo bien para que efectivamente se puedan sacar las conclusiones. En vuestro caso... En nuestro caso fue un muestreo aleatorio entre las propias personas que están en las redes sociales. La muestra fue de 1.500 personas, abierto a todo tipo de espectros, siempre mayor de 18 años, que teníamos que ver una interacción entre un político y el ciudadano o la gente joven que estuviera en las redes sociales, pero siempre que tuvieran capacidad de voto, es decir, mayoría de edad, ¿no? Con lo cual, la muestra de 1.500 personas en redes sociales creemos que es altamente significativa, teniendo en cuenta, por ejemplo, que para encuestas de intención de voto a nivel nacional la muestra suele ser de un número más o menos similar de personas. ¿Alguna de las preguntas que hacíais para que los alumnos puedan comprobar cuando se hace una encuesta para sacar ese análisis de datos y tener esa matriz de datos? ¿Alguna de las preguntas que hacíais en la encuesta? Empezábamos con preguntas filtro, es decir, preguntas que nos iban seleccionando ya la gente que cumplía el parámetro que teníamos que llegar, ¿vale? Es decir, pues desde la edad, por decirlo de una manera, con lo cual aquella persona que no cumplía ese requisito de edad ya directamente se desechaba esa encuesta. Y alguna otra pregunta también relacionada para filtrar y coger la gente que verdaderamente nos interesaba, ¿no? Pues las preguntas muchas eran basadas en la interacción que había entre el ciudadano, el sentido que tenía un ciudadano por tener un político entre sus amigos virtuales, por decirlo de alguna manera, el por qué el político
consideraba que era interesante estar en un fenómeno como son las redes sociales actuales, qué buscaba un político estando en las redes sociales y qué buscaba un ciudadano teniendo como amigo a un político en las redes sociales, ¿no? El resultado al final es muy llamativo. Vosotros estáis en un grado de políticas. La comunicación política 2.0 en España en estos momentos es inexistente. Todo el mundo mira y piensa y recuerda la ola Obama, ¿no? Todo el mundo piensa que en España podemos conseguir algún día tener, algún día, hoy por hoy, tener un efecto como el que tuvo Obama en Estados Unidos. Actualmente en España estamos en una comunicación 1.0, en la cual el político lanza mensajes a través de las redes sociales. La gente que los capta, porque son los que le siguen de modo normal y en su mayoría son simpatizantes, afiliados, cargos públicos, amigos de cargos públicos, con lo cual no existe una bidireccionalidad de modo normal, ¿no? Sí existen algunos políticos en sitios muy concretos, a nivel local, que sí que interactúan con la gente y responden y tienen una cierta comunicación, con lo cual en esos casos sí que existiría una comunicación política 2.0. Pero en la generalidad, en la mayoría, la comunicación política 2.0, aunque se hable mucho de ella, en España no existe. Una última cuestión que puede ser doble. Una vez que ya tenemos los datos de las encuestas y quiero sacar las conclusiones, con esa matriz de datos que en principio hemos utilizado para ser una técnica cuantitativa, tenemos los datos estadísticos. ¿Cómo saco las conclusiones? Si nos explicas brevemente y si nos puedes avanzar alguna de las conclusiones, y ya con esto terminaríamos la entrevista. Bueno, una vez que tenemos toda como dices tú, la matriz de datos a nivel cuantitativo es muy similar, o sea, muy sencillo sacar las conclusiones. Es decir, es muy sencillo en el sentido de que tenemos todos los datos y nosotros mismos sabemos las preguntas, sabemos los datos, sabemos el porcentaje, tenemos el grado de error que existe, con lo cual es mucho más, entre comillas, más fácil poder sacarlos e interpretarlos que si fueran cualitativos, donde lo que tienes que hacer es observar y tienes que captar cosas subjetivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando haces una investigación cuantitativa como esta, los datos son objetivos, es lo que hay, es lo que tienes, con lo cual a la hora de interpretarlos cabe una única interpretación, por decirlo de alguna manera, porque lo que es lo que existe está ahí, ¿no? Con lo cual es la que tenemos, ¿no? Fundamentalmente las conclusiones son que estamos en comunicación política 1.0 todavía, que no existe en España de momento políticos que interactúen en redes sociales de manera como se hace en Estados Unidos, que la mayoría de los políticos que tienen ciudadanos en las redes sociales, los ciudadanos están en las redes sociales únicamente porque tienen algún tipo de afinidad con ese político en cuestión, pero es lo que decía antes, cargo público, afiliado, simpatizante, hermano de, primo de, hijo de, y el político está en las redes sociales pensando que va a conseguir lo que hizo Obama, movilizar a las masas y conseguir mejorar sus resultados electorales. Actualmente en España podríamos llamarlo como si fuera un tablón de anuncios de un político, es decir, la red social para el político es un tablón de anuncios y son los datos que nos da el estudio cuantitativo que hicimos. Pues muchísimas gracias y espero que los alumnos hayan podido disfrutar, como he podido disfrutar yo, y hayan aprendido qué es comunicación 2.0 y que nos falta mucho por hacer todavía. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros, encantado.